Muchas gracias. Los niños no entienden de leyes. Los niños, a pesar de los defectos y virtudes de sus padres y madres, quieren estar con papá y con mamá. Y en condiciones normales, lo mejor es que estén con ambos y que sean ellos mismos quienes saquen sus conclusiones. Cuando la justicia permite o propicia que un niño crezca sin uno de sus progenitores, habitualmente el padre, el resultado es el mismo que si se le arrancara una extremidad o un órgano a ese menor. Podrá crecer y vivir, pero nada ni nadie compensará la falta de ese órgano o extremidad. Lo que se está haciendo con muchos niños en todo el mundo en nombre del interés superior del menor es imperdonable. Y lo cierto es que muchos de ellos, cuando sean adultos, no nos lo van a perdonar. Señores, señores autoridades, señores que nos acompañan en la mesa de honor, distinguidos ponentes, señoras y señores congresistas, ciudadanos todos. Retos en la legislación con perspectiva de infancia es el tema que me han asignado a propósito del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil. ¿Cuáles son esos retos que enfrenta el Parlamento al legislar en beneficio de los niños, niñas y adolescentes? Partamos señalando qué es la perspectiva de infancia y a partir de este postulado, cuáles son los retos que enfrenta el Parlamento. Desde la Convención de los Derechos del Niño, los Estados firmantes saben que deben implementar todas las prerrogativas a favor de los niños como sujetos de derecho. Sin embargo, desde la práctica, y no me dejarán mentir las autoridades aquí presentes, tenemos muchos retos aún. Mucha falta de concientización desde casa y escuela, y sobre todo en los procesos en los que se involucra a los niños y niñas. Solo basta señalar que quienes trabajamos los temas de infancia no tenemos el acercamiento a la preparación para poder mantener siquiera el lenguaje que la misma ley nos obliga a tener en estos procesos. Es decir, explicarles de manera fácil, fluida, y lo más importante, darles la escucha para que los niños puedan saber de qué manera están involucrados y cómo participan en este proceso. Esto ya varios países de Europa lo han estudiado. En el 2017, las niñas decían cuánto temor les daba llegar a los juzgados, que era como llegar a un mundo desconocido. De otro lado, hay un bloque normativo robusto desde la niñez, y esto va desde que el interés superior del niño se ha elevado al rango constitucional. Pero a pesar que tenemos este bloque robusto normativo, el Congreso tiene una gran deuda con las familias peruanas. No nos están dando hasta ahora el Código de Procedimientos de Familia, que en estos momentos es muy necesario. Este es el primer reto. Por lo tanto, hace falta la perspectiva de la infancia, entender el enfoque de la infancia, porque hoy por hoy, niños y niñas que representan 1 de cada 3 habitantes son invisibles, porque la cultura adultocéntrica impide que los reconozcamos y en el proceso judicial no son escuchados. Por lo tanto, cualquier ley, por fantástica que sea, no va a tener resultado si no tenemos en cuenta estos dos elementos. Perspectiva de infancia versus la cultura adultocéntrica. Otro reto es el sistema de protección que se tiene en la justicia, quien juega un papel muy importante, porque es una herramienta en cuanto a garantizar y restituir los derechos de los niños cuando han sido violados. Hay juzgados y salas de familia, pero esto no ha permeado a todos lados y aún cuando hay especialización, falta mucha capacitación. ¿No creen que es momento de pensar en una Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes? Esta institución existe, por ejemplo, en México y funciona de esta manera. Sabemos que los niños son representados originariamente por quienes ostentan la patria potestad o su tenencia. Sin embargo,
La protección de la ley obliga a darles una representación especializada. Entonces, en todos los juicios familiares donde el niño esté involucrado, aparte de la representación de sus padres, debe entrar la Procuraduría, porque muchas veces los padres entran en conflicto de intereses contra el interés superior de su propio hijo. El eje central de esta participación del niño en su proceso debe ser la entrevista con el juzgador, y ese es un tema donde falta mucha capacitación. Es muy delicado, porque la entrevista debe llevar una preparación previa, un acompañamiento de especialistas. El mismo juzgador debe tener conocimiento de psicología infantil para poder detectar esas resistencias naturales que el niño va a enfrentar, identificar el rol que el niño juega en el proceso. Asimismo, atenderlo cuando va a dar su opinión. Y esto va a necesitar, obviamente, un presupuesto, una subvención. Pero si como Estado, como gobierno, no nos compramos el pleito, este sistema de protección se cae. Simplemente no va. A propósito, ¿cuánto dinero está destinado para los temas de infancia en nuestro país? Como observamos, la perspectiva de infancia debe ser escuchada, atendida por el juzgador en un lugar adecuado. Por lo tanto, necesitamos una nueva versión del protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Y, de nuevo, se necesita muchos recursos y presupuesto para la especialización del personal y de esa manera evitar la revictimización. Todo esto, señoras y señores, permitirá que el juez haga un discernimiento objetivo, sensible, equitativo, libre de sesgos del verdadero interés superior del niño y así no afectar su derecho de acceso a la justicia. La perspectiva de infancia, como oyen, engloba el principio del interés superior del niño, considerando escucharlos eficientemente, demostrar que los escuchamos, que no los estemos tratando de manera desigual y que la decisión que tomemos, de manera metafórica se los voy a decir, que sea para subir escaleras y no para enviarlos al sótano. Porque si esa decisión sobre el interés superior va en contra de su vida y desarrollo, no es interés superior, no existe sentido común, perspectiva de infancia y atenta claramente contra los derechos del niño. Entonces, el tercer reto es de asignación presupuestal para fortalecer la especialización en la perspectiva de infancia. Por otro lado, ahora el Congreso tiene en carpeta dos proyectos de ley que tienen que ver directamente con los derechos de los niños. El proyecto de ley 1090-2021, ley que crea, implementa y constituye el Registro Nacional de Progenitores Obstructores, RENPRO, a cargo del Poder Judicial. Y el proyecto de ley 3998, ley que dinamiza las autorizaciones de permiso de viajes en menores. Respecto al primero, hago hincapié en que la obstrucción, muchísimas veces silenciada, tanto por la sociedad como incluso en el ámbito jurisdiccional, que puede ejercer un progenitor sobre sus hijos, prohibiéndoles tener contacto con el otro progenitor, supone un maltrato y además un maltrato con consecuencias difícilmente superables. Esta conducta nefasta, que debería ser considerada delito en todos los países, suelen ejercerlo más las mujeres, pero suelen hacerlo porque son las mujeres las que ostentan mayoritariamente las custodias exclusivas. Todos sabemos que los niños involucrados en los procedimientos de divorcio o separación son utilizados como monedas de cambio, son instrumentalizados hasta la saciedad. Y es en este escenario donde surge la obstrucción, el impedimento del contacto que trae consecuencias, como decía, que son difícilmente superables por los niños. Por ejemplo, esta obstrucción, cuando la comete un papá que impide que la mamá vea a sus hijos, obtiene una rapidísima respuesta judicial. En cambio, cuando es al revés, la respuesta judicial es mucho más lenta y hay veces que ni siquiera tenemos una respuesta judicial. La consecuencia
para que los menores en una desvinculación total de las familias paternas son realmente nefastas, como lo acabo de señalar. Porque no solo son privados de sus padres, sino también de sus abuelos, de sus tíos, de sus hermanos, de su familia. Esta sensación de pérdida los acompaña durante toda su infancia y gran parte de su vida adulta. Pero además, ¿qué es lo más doloroso? Es que a los papás se les trata como progenitores perfectamente prescindibles, como si no tuviesen ningún tipo de importancia en la vida de sus hijos. A los niños se les enseña a crecer sin padres, ojos de una de las dos familias que deberían acompañarlos en su proceso de infancia, adolescencia y madurez. Pero hay un trasfondo. Los niños ven, saben, conocen lo que pasa a su alrededor. Y los niños que están instrumentalizados de esta manera y que están separados de sus familias, aprenden también a instrumentalizar a los demás. Aprenden a manipular. Aprenden a que no hay límites para conseguir los objetivos que quieran, aunque esto incluya la destrucción de personas a las que quieren o deberían querer. Generar toda esta construcción emocional y además generar todo este daño emocional dentro de la estructura social y familiar de un menor debería ser considerado uno de los maltratos más dañinos. Creo que el mayor daño que se le puede hacer a un hijo. A mí me gustaría que muchas de las madres y los padres que también ejercen este tipo de violencia sobre sus hijos pudiesen entender y reflexionar si realmente les vale la pena para causar daño a sus exparejas, hacer y provocar semejantes heridas emocionales psicológicas a sus hijos. ¿De verdad merece la pena? No. Aquí también debo hacer una reflexión, y es que considero que por lo menos en nuestro país, cuando colisionan los derechos de una mamá y los de un niño, de forma civilina acaba favoreciéndose siempre a las mamás. Entonces, este tipo de maltrato de la obstrucción parental es un maltrato absolutamente silenciado. Por lo tanto, estos niños no reciben la ayuda necesaria para superar todos los problemas que vienen derivados de haberlo sufrido. Tenemos a cientos de miles de niños en nuestro país sufriendo este maltrato de forma silenciosa, sin que reciban el amparo ni del resto de su familia, ni del ámbito judicial ni social, porque este maltrato se calla. Este dolor se calla, y con la conveniencia de todos nosotros. En fin, privar a su hijo de una parte de su familia es privarle de una gran parte de su infancia, es privarle de una parte de su vida, es privarle de una parte de sí mismo. Es un maltrato. Entonces, el reto, señores congresistas, es aprobar el proyecto de ley 1090-2021. Respecto al segundo, proyecto de ley 3998. La corresponsabilidad parental o patria potestad establece que ambos padres, de común acuerdo y en función del bienestar del niño, deben decidir la conveniencia del viaje del niño al extranjero. De otro lado, alejar al niño de aquel progenitor que no ejerce la tenencia atenta contra su derecho al natural contacto con ambos padres y a crecer en familia. Entonces, el permiso unilateral a todas luces afecta el derecho del niño a compartir su desarrollo con papá y mamá, aun cuando no ejerzan la tenencia. La intención del proyecto de ley debe ser meditada desde una perspectiva de infancia y de familia, porque de lo contrario se estarían vulnerando derechos humanos, y lo evidenciaremos cuando el niño sea víctima de un secuestro parental, que lamentablemente este proyecto de ley, sin querer queriendo, provocaría. Considero necesario dar mayor visibilidad a este problema, puesto que en Perú el delito de sustracción de menores es el más recurrente y poco se habla de él. Es como si los niños no interesaran, salvo si el caso tiene relación. Cada año hay secuestros internacionales de niños y casi todos ellos durante un proceso judicial en la lucha por poseer el control de la tenencia. Una vez más, se los cosifica tanto por los padres como por el propio sistema de justicia,
que mutila la presencia de uno de ellos al atribuir la exclusiva al otro. ¿Existen excepciones? Claro que sí. Para ello, la actuación de un juez especializado. A pesar del convenio de Haya, si la sustracción no traspasa la frontera, los niños deben esperar meses e incluso años para que un juez ordene la restitución a su ciudad, a esa ciudad de origen, y pueda volver a ver a toda su familia. Es triste conocer los casos de los niños desaparecidos. No se sabe dónde están, si están vivos o no. Con perspectiva de género en la mano, casi el 95% de los secuestros parentales son cometidos por las madres y el resto por los padres. Llegamos así al quinto reto. Este proyecto de ley debe ser sensibilizado con datos reales a nivel interdisciplinario. Y para finalizar mi participación, a modo de conclusión, propongo el trato digno, garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en todos los asuntos que les conciernen. Recordemos, como familia y sociedad, que los niños no son el futuro, son el hoy, y que el impacto que genere cualquier situación en la que los involucremos, eso es lo que vamos a obtener mañana. A nuestros legisladores, por favor, urge el Código de Procedimientos Familiares. El derecho de familia cada vez se separa más del derecho civil. Necesitamos conocer y descifrar los nuevos problemas y amenazas que acechan a los niños y sus derechos. Y a todas las instituciones, aterricen políticas públicas en beneficio de la infancia. Detrás de las normas existe una responsabilidad social que no se debe obviar. Muy honrada de haberme permitido traer a este magno recinto la voz de los niños, niñas y adolescentes de mi natal Ayacucho. Gracias a Musafir, trabajando siempre con perspectiva de infancia. Felicito a los organizadores por la iniciativa de poner sobre la mesa tan relevantes cuestiones en el marco de la lucha contra el maltrato infantil y la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país. Gracias, congresista Limache. Tengan todos ustedes. Muchísimas gracias a la doctora María Ángela Alarcón, quien ha tenido esta proyección.